Muy bien, dice la palabra de Dios, Juan 13. Recuerden que estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cena y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lo lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y a eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que yo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos con otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Entonces, amén, hasta ahí es, hasta el 20. Hasta el versículo 20. Vamos a orar. Padre, te entregamos este espacio para meditar y compartir tu palabra. Mira que tu palabra dice allí al final que el que recibe a tu mensajero, en este caso yo aquí hoy, también te recibe a ti y recibe al Padre. Te ruego que estos hijos aquí presentes en esta tarde entiendan que escuchar la palabra es escuchar a Cristo y escuchar a Dios. Te suplicamos, nuestro Dios, que hoy nos hables a lo más profundo de nuestro corazón. Que nuestras vidas una vez más sean afectados por el poder de tu palabra. Que tu palabra traiga obediencia, traiga cambios, traiga con precisión, traiga efectos en nuestros corazones. Toque nuestras vidas, resultados concretos que muestren que tú estás presente en nosotros. Glorifícate en esta tarde, Señor. Recibe la gloria y la honra de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un contexto, hermano, donde el egoísmo y la preocupación por las cosas materiales
o las cosas, el enfoque en lo material para enriquecerse, caracterizan la vida de muchísima gente en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y es triste que así sea. El egoísmo es una forma de vivir que solo se preocupa por sí mismo. ¿Están oyendo? Solo piensa en su propio bienestar y en el de sus seres muy seguido. Si usted ven ahí el versículo 2 del capítulo 13 que acabamos de leer, Judas entregó al Señor por egoísta. No le importaba el propósito eterno de Dios de ninguna manera. Él decidió que era más importante sus 30 piezas de plata que el proyecto eterno de Dios de salvación para la humanidad. Repito, el egoísta vive para sí mismo. ¿Están oyendo? Para cuidarse a sí mismo. El egoísta es insensible. Tiene resistencia para servir a los demás. El egoísta ama que le sirvan. Eso es lo que espera, que le sirvan, que lo ayuden, que lo atiendan. El egoísmo, mis hermanos, es la conducta totalmente contraria al amor. Revise conmigo, vamos a la Biblia. Vea, por ejemplo, 1 Corintios 13:5, véanlo en la pantalla. 1 Corintios 13:5, cuando el apóstol Pablo habla del amor y dice así, vea, ni ofensivo, el amor no es ofensivo. Oiga bien lo que sigue, esto es lo que habla de egoísmo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Según este texto, ¿cómo se define el egoísta? Una persona que exige que todo se haga a su manera. Busquemos Filipenses 2:4 para que vean otra característica del egoísta, para que vean que lo que la Biblia enseña. Filipenses 2:4, van a ver otra cualidad del egoísta. Filipenses 2:4 dice así la palabra, ve lo que dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Ese es el egoísta. ¿Solo se ocupa de qué? De sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Qué les parece? El egoísmo es completamente antagónico a amar a los demás. Es un antagonismo absoluto. Dese cuenta, ¿cuántos creen que Dios es amor? ¿Dios es amor? Su naturaleza, la naturaleza de Dios es amar. Tanto nos ama que se dio a sí mismo para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Su amor es, como dice el Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera, esa expresión allí, de tal manera. Le preguntaron a los estudiantes de homilética qué significa de tal manera, ¿se acordarán? ¿Ah? Ese sintagma allí, adverbial, pondera, magnifica, engrandece de tal manera el amor de Dios que no se puede medir. ¿Ok? No hay forma de que uno pueda definir el tamaño del amor de Dios para con nosotros. Y Dios nos ama, ¿verdad? Dios es todo lo contrario al egoísmo humano. Ese egoísmo que ha invadido la sociedad completamente. Ha invadido el matrimonio, ha invadido las relaciones de padre con los hijos, ha invadido la iglesia. Por todos lados está el egoísmo. Siempre enseño a las parejas con respecto al matrimonio y les digo que hay un factor básico que cuando no se identifica e impide y hace imposible que una pareja sea una. Y ese factor es el egoísmo. El egoísmo tiene una característica que le encanta criticar. Solo ve defectos, solo ve errores, solo ve fallas en el otro. Y por supuesto el egoísta o la egoísta, él y la egoísta, mata el romance. El amor se enfría en la presencia de un egoísta. El egoísmo está por todas partes, pero nuestro Dios es amor.
Oiga bien, Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 11, uno de mis porciones también que amo, que dice así: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. ¿Está bien? Para que eso ocurra, no podemos ser egoístas, porque el amor no busca lo suyo. ¿Está bien? El amor es lo contrario, la antítesis del egoísmo, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama. Vea que el amor es una acción, es una decisión concreta, efectiva. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Bendito el nombre. Y el 11 dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Amén. Si lo creen, ¿cuántos creen que Dios nos ama en extremo? Dense cuenta, el primer versículo ahí de Juan capítulo 13, si usted puso atención, hay un detalle ahí sobresaliente. Dice esta versión que Jesús había amado a sus discípulos durante el ministerio de la tierra y ahora los amó hasta el final. Esto significa que los amó ¿hasta cuándo? Siempre. El amor de Cristo es eterno. El amor de Cristo, como dice la versión textual, es extremo, es absoluto, es pleno, está completo. Esa es una cualidad de Dios. El amor de Dios no se acaba porque yo peco. El amor no se acaba porque yo cambie. El amor de Dios no se acaba porque deje de venir a la iglesia. El amor no se acaba si no soy perfecto. El amor de Dios sigue siendo igual. Es inmutable. Es fiel. No hay nada en la historia que altere el amor de Dios. De lo contrario, no fuera Dios. Amén. Y lo que dice el texto que acabamos de leer, que por esa razón debemos amarnos los unos a los otros. ¿Y cuántos entienden ese versículo que dice: debemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Y en qué contexto significa esa perfección? Bueno, ahí está diciendo el contexto, dice: amen a sus enemigos, oren por ellos, bendigan los que les persiguen. ¿Se acuerdan? Qué gran cosota, dice, qué gran cosota que ustedes amen solamente a los que los aman. Eso no es una gran cosota. Y la Biblia dice que aprendamos a amar ¿a quién? A los demás. ¿Verdad? Y después cuando cierra con broche de oro, sean perfectos. O sea, ese texto se traduce así: amen como Dios ama. Amén. Eso es lo que significa ese texto, ¿no? Es que nosotros, ¿quién usted puede ser perfecto? Nadie. Eso significa que debemos amar, y el amor es lo contrario, ¿qué? Al egoísmo. Si no nos amamos, ¿somos qué? Egoístas. Solo pensamos en nosotros mismos, y eso está en contra del diseño de Dios. Dios nos ha invitado siempre, por ejemplo y por llamado, a no solo pensar en nosotros mismos. Amén. Sino a pensar en los demás, en abrir los ojos, en ser sensible, que estamos rodeados de un mundo de necesidades. ¿Sí o no? El mundo está lleno, no tengo tiempo para dar una lista de necesidades. Si yo me pongo aquí a hablar de las que yo conozco de ustedes, empezando por esta fila y sigo por allá, por fila, seguro que la lista es muy extensa de necesidades propias. Gente que no tiene trabajo, gente que tiene sueldos miserables, gente que está enferma, gente que tiene personas inconversas en su familia y quisiera que se salvaran, conflictos de pareja, y para de contar. ¿Sí o no?
Hay necesidades por todas partes. La lista es infinita. Pero quiero decirles, mis hermanos, ahora aterrizando en el texto, que el servicio es una de las maneras más prácticas de mostrar el amor de Dios. Y la enseñanza de hoy es esta. Ponga atención, anótelo. Servirse unos a otros debe ser parte de la naturaleza amorosa de los discípulos de Cristo. ¿Quién fue capaz de captarlo? Servirse unos a otros debe ser parte de la naturaleza amorosa de los discípulos de Cristo. O sea que lo más normal de cualquier persona, así como es normal que un hombre sea hombre, ¿cierto? Y que una mujer sea mujer, y que una mujer tenga hijos, eso es lo más normal, lo más natural es que un discípulo de Cristo ame. Y si ama, no es egoísta. Amén. Si ama a los demás como Dios quiere que amemos, no es egoísta. Vamos a ver el primer punto que dice así. La medida de la verdadera grandeza de un cristiano es el servicio a otros. ¿Cómo dije el primer punto? La medida de la verdadera grandeza de un cristiano es el servicio a otros. Ok. Vamos a ver en el texto aquí, solamente en el texto, sin salirnos de este texto de hoy, que Jesucristo mostró su grandeza de muchas maneras. Amén. Por ejemplo, ahí en el texto dice que Él sabía muy bien quién era. Sabía que era Dios. Lo ven en el texto, lo notaron que en el texto dice que Él sabía que era Dios. Y Señor. Era Dios y Señor hecho carne. Por eso nació en Belén, tomó naturaleza humana. Amén. Él mostró, siendo Dios, una conducta sumamente humilde. Para los que no han encontrado ahí, ¿dónde estoy diciendo eso? El versículo 3 dice, Jesús sabía, van conmigo, que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué le parece? Tenía potestad en el cielo y en la tierra. Era soberano. Era todopoderoso. Y lo mostró con hechos. Sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, alimentaba a multitudes. ¿Sí o no? Y dice, y sabía también que había venido de Dios y que regresaría a Dios. ¿Lo sabía o no lo sabía? Bueno, si usted ve el detallito del 13:13, donde él dice, en el 13:13 dice, 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y... ¿A quién se da ese título de Señor? A Dios, al amo, al dueño del universo. Eso es lo que significa Señor, Adonai en el hebreo. Kyrios o Kurios, como dicen otros, en el griego. Es el Señor, el amo, el que domina y tiene la soberanía en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta que el texto nos muestra que Jesús sabía que era Dios? Y lo mostró con hechos concretos, ¿sí o no? Ahora, el texto nos muestra que Jesús es omnisciente. Nuestro regalo, el regalo que hablamos ayer, ese regalo es omnisciente. Porque él dice que, ahí dice el texto, que él sabía muy bien los pasos del traidor Judas. En el 13:11, usted lee 13:11, ponga atención, dice, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. ¿Por qué Jesús sabía todo? Porque era Dios. Si usted ve el versículo 18, vuelve a repetir, no les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a todos los que he elegido. ¿Qué les parece este detallito aquí? Nuestro Dios sabe quién aquí está elegido y quién no. O sea, quién va para el cielo y quién va para el infierno. ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo sabe. Nuestro Dios, ahí está en el texto, maravilloso texto, ¿verdad? Ahora vamos a ver, le doy un premio que me encuentre. ¿Dónde dice que Jesús era un profeta? Y de los buenos, de los verdaderos. ¿Cuál es la cualidad de un profeta según la Biblia por excelencia? ¿Cuál es la cualidad de un profeta por excelencia? No, había otra. Que todo lo que anunciaba se cumplía. ¿Ah? ¿Dónde dice el texto que Jesús todo lo que decía se cumplía? Vamos a ver.
¿Dónde está, hermanos? 13, 19 y 20. Hermanos, lean la Biblia, por favor. Dice, les aviso de antemano. Ok, como profeta, ¿ves? De antemano lo voy a decir, lo voy a anunciar. A fin de que cuando sucedan, crea que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. ¿Lo que Jesús anunció se cumplió, sí o no? ¿Falló Jesús en alguno de sus mensajes? ¿Mintió alguna vez? ¿Nos engañó alguna vez como hacen muchos predicadores? Yo hace poco escuché una oveja, bueno, yo voy a decir que es una ex oveja mía, a propósito. Ya no es oveja mía. Bueno, estuvo diciendo que el año pasado venía el Señor, pero en febrero el Señor venía. Después dijo que se equivocó, que la cosa es el 25 estaba venir. Fue que se equivocó por un año. Qué ridículo. Entonces, ¿Jesús era un profeta? Según la palabra. Sí, hermano. Está en la palabra. ¿Se acuerda que el profeta Moisés anunció que vendría un profeta como él? O sea, lo saben, ya lo predicamos aquí, ya lo dijimos en un sermón anterior. Y él es el profeta. Y Elías también lo confirmó. Juan el Bautista confirmó el hecho que él era ese profeta anunciado por Moisés. Entonces, dése cuenta, Jesús era omnisciente, Jesús era todopoderoso, es todopoderoso, Jesús es omnisciente, Jesús es profeta, Jesús es Señor del universo, y Jesús, siendo Dios en toda su plenitud, no era arrogante. ¿Qué les parece? No tenía nada de arrogante. Él era un siervo de todos y estuvo dispuesto a servir en las tareas más bajas posibles por amor de nosotros. Amén. Por amor. Jesús se despojó de su gloria para servirnos. Y dice otra vez, 1 Corintios 15, siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza enriquecernos a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dese cuenta aquí, hermano, en la cultura judía, la costumbre era que los pies de las visitas fueran lavados por un esclavo, ¿cierto? Y esa costumbre tenía el propósito en la cultura judía comunicar respeto y amor. Cuando alguien llegaba a la casa y ordenaba a su esclavo que lavara los pies, era una señal de que esa persona era respetada y amada. Y eso era lo más natural en cualquier casa de la cultura judía. Y dése cuenta que esa tarea era exclusiva para esclavos. ¿Está bien? En algún caso especial, algún hijo una mujer hacía esa tarea. Normalmente eran los esclavos quienes lavaban los pies de las personas. Dese cuenta que eso era tan chocante, que leyeron el texto ahí en el 13, en el 6, 7 y 8, que Pedro reaccionó. ¿Se acuerdan? Y ven el versículo 8, la reacción de Pedro es radical. Tú no me lavas los pies jamás. ¿Se da cuenta? Porque Pedro no entendía. Y eso les dijo, está bien, después lo vas a entender. No entendía que Jesucristo, siendo Dios, pudiese lavarle los pies. ¿Cómo va a ser eso posible? Jesús, asumiendo una tarea de esclavo, lavó los pies de sus discípulos. Y dése cuenta, ¿ves? Vea ese modelo, ese ejemplo, capte esto, vea. Lavó los pies de Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. ¿Está bien? ¿Estamos dispuestos a lavar los pies de las personas que hablan mal de nosotros? Que nos maltratan, que nos engañan, que nos roban, que nos difaman en la iglesia. No sé si somos capaces, pero Jesús estuvo dispuesto a servirle al traidor. Y lavó los pies de Pedro. ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a traicionar, sí o no? ¿Está bien? ¿Sabía que Pedro era una puñalada trapera de esas? Sin embargo, ¿qué hizo? Le lavó los pies. Bendito el nombre del Señor.
Eso significa que Jesús siempre ha servido en forma ¿qué? Incondicional. Amén. Yo como pastor escucho tantos comentarios en el entorno. Ay, no, a ese no hay que servirle porque esa persona, es un sinvergüenza, ¿para qué le vamos a dar? Siempre poniendo cuentos, excusas, cuidándolo de uno. Ay, cuidado, si doy 10 bolívares y después el tipo se los bebe en ron, se los fuma. Ay, qué especial soy yo, que nadie me puede quitar 10 bolívares. Pero hay tanta tontería en nuestro entorno en cuanto a eso. Dice cuenta, vea, en un momento los discípulos, en las demás cartas, los demás evangelios, hablan que más o menos en este mismo momento, en este mismo espacio de tiempo, los discípulos de Jesús tuvieron una gran pugna entre ellos, a ver quién de ellos era el más importante. ¿Se acuerdan? Eso lo pueden encontrar en Lucas 22, 25 al 27. Y Jesús les dice a ellos, ¿verdad? Mira, la gente de este mundo, les encanta hacerse dueño de la gente, mandar y pedir que la gente le sirva, le rinda pleitesía. Pero entre nosotros la cosa no va a ser así, va a ser distinta. Si alguno quiere ser grande, conviértase ¿qué? En siervo, en esclavo de todos. Cosa que no es fácil. No es fácil. Yo vine en el camino, ¿verdad? Cuando vine a traer a mi hija y a ver, le venía contando todo lo que uno vive para poder ser siervo como pastor. Y bueno, si ustedes supieran todas las cosas que yo vivo minuto a minuto en el día, es sumamente difícil servir como pastor, sumamente difícil. Pero Dios no me mandó a quejarme, ni a murmurar, ni sacar los tapitos al sol a la gente, me mandó a servir. Y lo vamos a ver en el texto. Y a servir de manera ¿qué? Incondicional. Yo no puedo decir, yo te voy a servir de 3 a 4. En las demás horas no voy a servir. Las demás horas para yo dormir y descansar, no me molesten. Hago eso, pongo aquí un aviso. El pastor sirve los lunes de 3 a 4, los martes así la cosa. El Señor no pensaba así. Y Él dijo, cuando Él le pidió a los discípulos que entendieran que lo que Él esperaba es que si usted quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que volverse un siervo. Y después le dice, yo estoy aquí como el que sirve. Y recuerdan la ilustración que Él puso. Cuando un siervo, el que se sienta a la mesa, el siervo es más importante que el amo. Nunca. ¿Verdad que no? Sin embargo, yo, siendo el amo, me he convertido en el siervo de ustedes. Y después le dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. La Biblia dice otra vez que Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y por todos lados Jesús, yo vine a servir y de manera incondicional. Bendito el nombre del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Jesús estuvo dispuesto a lavar los ¿qué? Los pies. Vamos a ver el segundo punto. Una cualidad del carácter de Cristo a imitar es el servicio incondicional a los demás. Una cualidad del carácter de Cristo a imitar es el servicio incondicional. Y vea que los versículos, allí el versículo 13 y 14, el 15, mira lo que dice. Jesús dice en el 13, yo soy el Señor y Maestro. Amén. Y él dice, ustedes me llaman así, Señor y Maestro, y tienen razón, porque lo soy. Y después dice el 14, y dado que yo, su Señor y Maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos con otros. Versículo 15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, Jesús modeló una nueva forma de ser grande en el pueblo de Dios. ¿Cuál es la forma? Vamos a servirnos incondicionalmente unos a otros. Amén. Ese es el modelo que Dios nos dejó.
Entonces, ¿estamos llamados nosotros a imitar a Cristo? ¿Sí o no? Él mismo lo dijo, imítenme. Yo le he dado ejemplo a ustedes para que lo hagan como yo lo he hecho. ¿Lo dijo o no lo dijo? El texto lo dice clarito. Jesús vino a servir y se hizo humano, nuestro hermano, por amor a nosotros. Ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo estos tres textos para que vean el modelo de Cristo. Filipenses 2, 5 y 7. Vayan conmigo rapidito. Filipenses 2, 5 y 7. Véalo. Ponga atención. Filipenses 2, 5 y 7. Vea lo que dice el texto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Están oyendo? ¿Qué dice? Ajá. Ok. ¿Cuál fue la misma actitud que tuvo Cristo? Vea lo que sigue. Aunque era Dios, versículo 6, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo en el cual aferrarse. Aunque fuera yo el pastor, no puedo aferrarme que soy el pastor para no servir. ¿Va conmigo? Ni un presidente de la República, ninguna persona que esté en una posición de servicio puede negarse a servir. Amén. Y después dice, en cambio, versículo 7, oiga bien, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació, ¿a dónde nació? Nació en Navidad, ¿se acuerda que nació en Navidad? Nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre en este mundo. Por eso nosotros celebramos la Navidad. ¿Cristo vino a qué? A servirnos. Amén. Adquirió naturaleza humana para servirnos. Y otra vez aquí, hermano, vea, Jesús lo dice, hagan lo mismo que yo hice. Lo dijo Jesús en el texto que leímos ahorita en Juan. Y aquí Pablo repite otra vez, versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Servicio. Estamos llamados a servir, hermano. Pero pareciera para algunos servir es un castigo, una maldición, una lepra, una desgracia, una tragedia. ¿Qué gente con tantas malas ganas para servir? Pareciera que cada vez que sirven van a hacerlo obligados. ¿O no? Otro texto. Efesios 5, 1 y 2. El libro anterior. Efesios 5, 1 y 2. Ponga atención, hermano, que se va a repetir el mismo mandato. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos les gusta esa partecita? A Dios le agrada que sus hijos le sirvamos. ¿No le gusta? Que Dios se sienta agradado de ti porque tú le sirves. Yo tuve hace tiempo, cuando estaba Luis Amanda con su mamá enferma, cuando estaba, ¿quién eran las otras hermanas que tenían allá? Raiza González, estaba la otra que cuida a su mamá en una situación de demencia, y así había en la iglesia un montón de mujeres juntas al mismo tiempo cuidando. Hermana, tremenda oportunidad que Dios te pone en bandeja de plata para servir. Amén. ¿Que no puede ir para el culto? Estás haciendo una obra maravillosa. Quédense tranquilos, sirvan. Amén. Cuando la hermana Teresita no podía estar en el culto por atender a su esposo, estaba haciendo una tarea extraordinaria, ¿sí o no? A Dios le agradó, estaba Dios en el cielo agradado de su hija, de que estaba sirviendo, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que quiere Dios, que lo imitemos a Él como siervo. Un texto más, 1 Pedro 2:21.
1 Pedro 2:21. Dice la palabra, ponga atención, el mismo mandato repetido por cuarta vez. 2:21 dice 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Ya se ha puesto en la mesa muy claro de que tenemos que servir, ¿sí o no? No tenemos por dónde agarrar. ¿Tenemos que ser qué? Siervo. Entonces, ¿debe ser algo natural de nosotros servir? ¿Es necesario estar exhortando a la iglesia para que sirva? ¿Es necesario estar regañando a la gente para que sirvamos? ¿Es necesario estar obligado? Dese cuenta, a veces los hermanos, si alguien en la iglesia está como que sirve más que los demás, muy sobresaliente, están como demasiado elogiando a esa persona. Y uno no debería aceptar ningún elogio de esa clase. ¿Por qué? Porque es lo más normal del cristiano. ¿Cómo dice la verdad central? ¿Cómo dice? Servirnos unos a otros. ¿Qué dije más? Y debe ser una parte de la naturaleza amorosa de todos los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo. Lo más natural, es mi naturaleza servir, es el plan de Dios. Jesucristo vino a la tierra, se hizo en una Navidad hombre humano, porque vino ¿a qué? A servirnos. Y la Biblia repite montones de veces que estamos llamados a seguir ese ejemplo. Bendito el nombre del Señor. Punto número 3. Y oiga este punto. Somos felices cuando aprendemos a servir con amor a los demás. ¿Qué le parece? ¿Le gusta ese título? Ese tercer punto. Somos felices cuando aprendemos a servir con amor a los demás. Vea el texto. ¿Lo dirá ese texto alguna vez? ¿Dónde está en el texto eso que somos felices? Vamos a ver, ¿quién lo va a encontrar? ¿Lo encontraron? Le dice el versículo 17. Bueno, voy a leer el 16 y 17. Le digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Eso significa, sigamos el ejemplo de Cristo, porque no somos más importantes que Cristo, estamos llamados a servir. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Qué dice? Ahora, la Reina Valera, me gusta como dice la Reina Valera. Bienaventurados sois si las hacéis. ¿Verdad? Jesús nos muestra una nueva perspectiva para ser felices. ¿Qué le parece? ¿Sí nos la muestra? ¿Qué es lo que la gente aprende para ser feliz? Bueno, hay que trabajar mucho, tener mucho dinero, tener una casa amueblada, un tremendo carro, ropa de todo tipo, pero Jesús no dice aquí nada de eso. Él dice, si sabéis o si hacéis estas cosas, primero dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Ahora, ¿cuántos entienden esa palabra? La palabra bienaventurado significa superlativamente feliz o bendecido. ¿Cómo lo dije? ¿Qué significa bienaventurado? Superlativamente feliz o bendecido. En otras cosas, Jesús está diciendo, la gente que sirve encuentra la felicidad. Amén. La gente que sirve encuentra ¿qué? ¿Eso es verdad o es mentira? Siempre en la Biblia la felicidad está vinculada con la obediencia. Le voy a mostrar un ejemplo. En Juan 15, 10 y 11, mira cómo dice. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen ¿de qué? De gozo. Así es. Desbordarán de gozo. ¿Los que es quién? Los que sirven. Los que obedecen lo que Dios dice en su palabra.
La invitación de Dios a servir. Entonces, sí es cierto que la felicidad en los que somos parte del reino de Dios es producto de practicar la obediencia, de servirnos unos a otros. ¿Sí o no? De servirnos a otros. Yo siempre recuerdo un pastor muy famoso colombiano, que yo estaba en su iglesia con él, ¿cuántos días? Pasé 10 días con él. Y él decía, él agarraba a sus pastores todos los días, acá, uno por uno. ¿A quién ganaste para Cristo? ¿A quién serviste? Si le preguntan a ustedes, ¿a quién le sirvió hoy? ¿A quién le serviste ayer? ¿A quién le serviste la semana pasada? ¿A quién le serviste el año pasado? Porque posiblemente hay alguno que no ha servido a nadie por años o por meses. La voluntad de Dios es que lo natural para nosotros es servirnos. ¿Es el plan de Dios, sí o no? Le voy a compartir aquí 6 aplicaciones y terminamos. Vea. Número 1. Dios nos exige que nos amemos los unos a los otros, ¿sí o no? Está exigido. Es bíblico. Y recuerde, el amor bíblico jamás es una mera emoción. Como cuando uno ve a un ser amado y se vuelve, no sé, se vuelve una mantequilla. No tiene que ver con emociones. El amor en la Biblia es algo concreto. Cuando el texto que leí de 1 Juan 4, 7 al 11, dice textualmente, Dios mostró su amor enviando a su Hijo. ¿Cuál fue la acción concreta que muestra que Dios nos ama? ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Entonces, ¿hizo Dios con su envío del Hijo un acto concreto de servicio, sí o no? Entonces, el diseño de Dios es que una manera práctica que nosotros mostramos el amor a los demás es sirviéndoles. Amén, iglesia. Es una forma muy práctica, en detalles, por todas partes. Vea lo que dice Gálatas 5, 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14 dice así. Vea lo que dice 5, 13 y 14. Ve. La Biblia dice así. En el 13, ustedes pues, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse. ¿Para qué Dios quiere que seamos libres? Y está diciendo anterior, dejen de estar peleando. Usen la libertad más bien para servirse unos a otros por... Y después dice el 14 con broche de oro, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿El servicio entonces es un acto de amor, sí o no? Cuando servimos estamos cumpliendo el mandamiento que nos amemos a tu prójimo como a ti mismo, sí o no. ¿Está claro en el texto? Entonces, ¿está claro que tenemos que amarnos? Si no nos servimos, no nos estamos amando. Amén. Si no nos estamos atendiendo los unos a los otros. En segundo lugar, el servicio involucra el uso de nuestros dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Dios ha puesto a todos los creyentes, toda persona aquí creyente, tiene por lo menos un don espiritual. Un don. Pues yo siempre digo mínimo 3. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado que los dones son los naturales, los adquiridos por la profesión o la capacitación y los dones espirituales. Usted tiene lo que se llaman un racimo de dones. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? Del Padre. Usted ha sido equipada por Dios por nacimiento. Lo que llaman algunos los talentos. Capacidades naturales que Dios le da a cada persona. Muchos han sido bendecidos con educación, profesionales, en diferentes ámbitos, con capacitación de todo tipo. Esa capacitación también son otros dones que Dios le ha dado. Otros regalos para servirle. Así que el diseño de Dios, hermano,
es que no haya en la iglesia nadie inútil. No haya nadie con los brazos cruzados. El plan de Dios es que todo el mundo esté usando sus capacidades para servir. Yo recuerdo la hermana de mi profesor del seminario, Aquiles, la mamá, Aquiles Martínez, que recientemente supimos de ella, ¿cierto? Una anciana, debe tener como 90 años, 88, 90 años. Y esa hermanita, hasta el día de hoy, por más de 40 años que yo la conozco, ella hace una torta todos los domingos y la trae al culto para ofrendar la venta de la torta a las cosas de la iglesia. Al principio era para el protemplo. Ahora que tienen un tremendo templo, ellos allá en Valencia, esa tortica que se vende, ella está ofrendando todo el tiempo. Está usando, y no es nada que ella haya hecho recetarios, es buena cocinera, buena repostera, y ha usado su don de repostera para la gloria de Dios. Amén. Todos podemos estar haciendo algo para que aquí no haya pobreza, hermano. Para que no haya limitación. El servicio requiere que todos pongamos nuestros dones al servicio del Señor. ¿Decimos amén? Número 3. El servicio se debe practicar en el ámbito del matrimonio, la familia, el trabajo, la iglesia y la comunidad donde uno vive. Amén. ¿Dónde es el servicio? Yo conozco personas que aquí son buenos sirviendo. Son todos unos caballeros. Son excelentes servidores y servidoras. Pero en su casa, 0-1. Con sus hijos, 5 puntos. Pero en la iglesia son brillantes. Así no es. Somos llamados a servir ¿dónde? En cualquier lugar donde yo esté, sea mi trabajo, sea en mi casa, sea en la calle, sea con mis vecinos, donde haya una oportunidad de servicio, allí debo estar yo listo para servir. Amén. Y cuando eso ocurre, puede ser que la gente agarre confianza, porque saben que usted es un siervo y que está siempre dispuesto a ayudar. Cuando alguien pide ayuda para que él lo lleve a las 5 de la mañana, todo el mundo, no puedo, no puedo. Pero siempre hay uno que siempre puede, pues tiene un corazón para servir. Amén. En especial, hermano, uno debe ser un siervo de 100 puntos en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De 100 puntos. En su casa uno es siervo, hermano. Uno tiene que esperar que le estén haciendo las cosas. Uno tiene que, como hijo de Dios, hacer que su casa camine. Porque en su casa no hay un esclavo o una esclava. Todos somos siervos. Amén. Número 4. El servicio debe hacerse siempre con la motivación correcta. Ok. Yo le voy a leer ese texto de Filipenses 2, 3 y 4, ¿verdad? Donde el apóstol hace mención, Filipenses 2, 3 y 4 dice, no sean egoístas. ¿Están oyendo? No traten de impresionar a los demás. ¿Viste? ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? No, entonces pueden hacer, sí, aquí está Ner, el siervo de Dios. Eso no es para eso, no es para pantallar, no es para llamar la atención. Lo dice la Biblia, ¿lo están viendo? Están leyendo la Biblia, ¿verdad? Están leyendo, ¿verdad? Que dice ahí, no sean egoístas, no traten de impresionar a los demás, sean humildes, es decir, considerados a los demás como sus mejores que ustedes mismos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ese interés en los demás debe ser sincero, puro, honesto. O yo ayudo para que voy a ayudar a la hermana Teresita para que no se le olvide nunca las hallacas en diciembre. ¿Te parece una buena estrategia? En el corazón mío, la motivación de servirla, sino aprovecharme de la hermana. Y ese no es el diseño de Dios. Oiga bien, el servilismo que existe en muchas personas no es una forma pura, honesta de servir. Es más bien una forma falsa de servir. Cuando el servilismo es cuando servimos con las motivaciones incorrectas. Eso se llama servilismo. Eso no es servicio a Dios, es servilismo. Servir en apariencia.
para que los demás crean que somos siervos, para aparentar lo que no somos. Nunca debemos servir para impresionar a nadie. Lo único que nos importa es que el dueño de este negocio lo vea. No lo vea nadie. Amén. No intentemos llamar la atención, sino servir con humildad. No sirvamos nunca para beneficiarnos de alguna manera. Debemos servir siempre hasta un poquito más de lo que nos corresponde. Ay, hermano, yo te dije que era hasta aquí. Así la cosa. Pero Jesucristo dijo que a veces había que caminar una milla más, ¿se acuerdan? Y cuando fuera necesario, que el hermanito, que es un fastidioso y pida y exige, y nos pide un poquito más, y si podemos hacerlo, vamos a hacerlo, porque Dios lo quiere. Amén. Y le digo una cosa, el servicio requiere siempre una ética, la ética del reino. Amén. No puede ser para aprovecharnos, no puede ser para beneficio personal, no puede ser para conseguir un cargo, no puede ser para llamar la atención. Siempre debemos seguir los principios del Sermón del Monte. Amén. Esos principios. Número 5. El servicio requiere fortalecer la confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso que tenemos. ¿Están oyendo? ¿El servicio qué requiere? Yo le voy a hacer unos comentarios de Mateo 6, 25 al 32. ¿Por qué digo esto? Porque mientras usted esté preocupado por las cosas de este mundo, usted va a ser un egoísta crónico. Usted le preocupa de su carro, su ropa, su dinero, su caja, su cuenta bancaria. A usted no le importa nadie. Y por eso digo esto. ¿El servicio requiere qué? Fortalecer la confianza en Dios. Ve lo que dice Mateo 6, 25. Ponga atención. Jesús dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes mucho más valiosos que todos ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren que cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tengan por seguro que Dios cuidará de nosotros. Bueno, yo particularmente, a mí no fue fácil llegar al punto de, no importa que no pague la luz, pero esta necesidad tengo que suplirla. Pero Dios suple. Al principio yo no creía, al principio tenía miedo, al principio no ayudaba. No fue fácil para mí, hasta que pude aprender. Si veo una necesidad, hay que ayudar, aunque me quede sin la gasolina para el carro. Porque Dios no me va a defraudar cuando no sirve. Dios es fiel. Y dice aquí, ve, los versículos finales, voy a terminar de leer. El 6, el 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ya van a ver esto. Oiga bien, cuando estamos obsesionados en lo material y solo en llenar nuestras necesidades, no es posible que uno vea para ningún lado. ¿Me están oyendo? No se puede, porque usted está enfocado en su dinero, en su cuenta de ahorro, en la camisa, en el reloj, en el teléfono que se va a cumplir, en más nada. Esa es su prioridad. ¿Está bien? Ya van a ver. Pero, hermano, cuando uno comienza a confiar en Dios, pasan dos cosas buenas. Empezamos a aprender a liberarnos de la esclavitud de estar pendiente tanto en lo material.
Decimos amén. Pero también nos liberamos para servir a otros con generosidad. Amén. Si yo me pongo a sacar cuenta de todas las personas que pasan por mi casa todo el año y comen en mi casa 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Bueno, todo lo que me da la iglesia no cubre el presupuesto de todas las personas que comen en mi casa en el año. Es raro una semana que no tenga visita en mi casa. Y familias completas. Viviendo ahí, pasan por la casa pastores, misioneros que van de paso y yo les sirvo con una habitación para estar en mi corazón. Y tienen la confianza de llamar, puedo quedarme allá si venga. Y yo jamás le he cobrado comida a nadie, ni nada. Y Dios siempre da en abundancia. Y esas visitas siempre tienen un buen plato de comida. Y yo estos días estaba viendo la mesa y decía, Dios mío, qué grande es tu misericordia. Qué bueno eres tú siempre. Cómo nos provee para que en nuestra mesa siempre haya un plato para compartir. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno que cuando uno confía en Dios, uno se libera para servir. Si no confío en Dios, si la fe... No tengo fe, no puedo servir. No puedo servir. Siempre estoy pensando en mi bolsillo, en mi cartera, en mi necesidad, en mi pobreza. Es más, si dice, oye, van a venir 5 personas para tu casa. Le llegan de 5, de 6. Usted dice, no, 5 bocas, 3 comidas, 4, 5 por 5 son 15 platos. Yo no hago eso. Yo no hago nada, no saco esas cuentas. Confío en lo que Dios hace y Dios provee. Y a veces nos sorprenden, ¿verdad? Nos sorprenden. Llegan los invitados con un mercado para compartir. Los que vienen de Guayana con queso guayanés, con casabe, con esas cosas que me gustan a mí. Gloria a Dios. Yo no le pido nada. Yo no estoy pidiendo nada. Dios es fiel, hermano. El servicio requiere ¿qué? Confiar en Dios. Y por último, vamos a estimularnos, hermanos, los unos a los otros para servir. Eso está en la Biblia. Vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice en la Biblia. Ve lo que dice la Biblia. Dice así pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Qué le parece? ¿Qué dice la Biblia? Entonces yo puedo agarrar a Marilyn y a Gabriela. ¡Ánimo, hermana! ¡Servir se ha dicho! ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se puede? Déjeme decirle una cosa. Cuando uno tiene un corazón para servir, Dios va a traer personas para que le sirvamos. El egoísta no ve para nada. El egoísta nunca ve necesidad. El egoísta ve a todos ricos, todos aquí son ricos, todos están comiendo, todos tienen la nevera llena. Aquí todo, el egoísta no le importa su nevera que esté llena. Pero cuando usted disponga a servir, usted va a darse cuenta que va a tener que sacar cosas de nevera para traerlo, para bendecir a otra persona. Pero puede estar seguro que su nevera no se va a quedar vacía. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es el dueño de nuestra agenda? Amén. Que Dios es soberano y que está en su mano y en su soberanía perfecta ponernos por delante a las personas que le vamos a servir. ¿Cuánto lo creen? Y yo a veces me pongo a pelear con el Señor. Señor, pero ¿por qué yo? Quiero acostarme. Pero yo recuerdo eso, lo recuerdo con mucho. Dios tiene la soberanía de interrumpir mi agenda para que yo pare lo que esté haciendo o deje de usar el dinero que tengo planificado por una cosa para que ayude a otra persona. Decimos amén. Y hay que acostumbrarse. Ahora, si usted está dispuesto a servir, usted verá que a partir de hoy va a encontrar oportunidades para servir en todos lados. ¿Cierto? Yo estoy en el supermercado y yo encuentro manera. Veo una señora agarrando un poco de bolsa ahí. Yo no me tengo paz de caber con los ojos cruzados y no ayudarla a llevar las bolsas para el carro. Porque no quieren pagarle a los muchachos
Algo así, con esas viejitas y con esas manos, con 4 bolsas en los bolsillos. Y digo, señora, ¿me permite ayudarlo? Eso no puede ser. Hay oportunidades de crecer. Uno ve en el supermercado, por ejemplo, para otro ejemplo, el supermercado, que la gente tumba cosas y no lo recogen. Se van frescos. Y yo voy en eso, a mí no me importa. Que alguien dice, bueno, porque yo voy a recoger lo que tumba otro, esa gente maleducada. A mí, ¿por qué me voy a poner a pelear? Yo soy un siervo. Me pongo a recoger. Recojo y acomodo las cosas ahí comoditas, como si fuera un trabajador de ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Somos siervos, es nuestra naturaleza servir donde quiera que Dios nos lleve. Amén. Y Dios es el único que puede cambiar esa agenda. Ese es el modelo de Cristo. Estaba leyendo un libro hace unos minutos, en mi casa, en mi habitación, y encontré, no voy a decir el nombre porque me van a regañar aquí como pronuncia el inglés. Es una cosa ORT, una broma rarísima los nombres. Y el libro decía, lo tomé la nota, ¿ves? Dice así: ¿cuál es el propósito, la razón principal y el objetivo de nuestra pequeña y ordinaria vida? Pregunta él, en el libro, en el último capítulo. Está hablando de la gloria de Dios. Y él dice, ¿cuál es el propósito, la razón principal y el objetivo de nuestra pequeña y ordinaria vida? Yo veía la pregunta y dije, yo hubiera puesto de nuestra miserable y ordinaria vida. Lo cierto es que todos deberíamos estar claros de esta pregunta. ¿Cuál es? ¿Para qué tú y yo existimos? Bueno, primero, eso. ¿Quién dijo glorificar? Esa es la razón principal, suprema y última de todas las cosas, glorificar a Dios. Es la respuesta correcta. Nuestro máximo propósito en la vida es glorificar a Dios. Después él pregunta, ¿y cómo llegamos ahí a glorificar a Dios? Él responde, a través de la obediencia. Y después dice, a través del servicio. Y después dice, a través de la benevolencia y la bondad. Ahora vea cómo él define benevolencia. Benevolencia significa una disposición de ser amable y bueno. ¿Qué les parece? ¿Cuántos creen que Dios nos diseñó para ser amables y buenos? Pero me gusta la figura que utilizó aquí. Esto fue lo que más me encantó. Dice, un resorte, un resorte de compasión listo para saltar. ¿Qué les parece? La benevolencia es la disposición de ser amable y bueno. Pero la figura que él usa dice, un resorte de compasión listo porque cuando lo tocan, ¡pum! ¿Qué es lo que hace? Servir. Amén. ¿Cuántos creen que ese es el plan de Dios? Que seamos benevolentes, unos resortes para servir. Amén. Y después define bondad. Dice, bondad expresa un deseo de hacer lo que esté a tu alcance para evitar la incomodidad de otra persona. Me encantó esto. Y yo me puse a pensar, cada vez que yo vea que alguien tiene una incomodidad, sea porque le falta la comida, o porque está enfermo, o porque está triste, o porque necesita que lo lleven al médico, no sé qué será. Yo debería estar, ¿qué? Dispuesto, en mi corazón bondadoso, a quitar esa necesidad que no está satisfecha. Amén. Hay un montón de versículos que él usó extraordinarios. Les voy a leer uno solo. Con respecto a esto. Dice la palabra. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues
nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos, ¿a quién? A nosotros, como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Vieron bondad? Dios quiere que seamos ejemplos de bondad. En el diseño de Dios. Y dice, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál debe ser entonces? ¿Servirse unos a otros es? ¿Servir unos a otros? ¿La verdad central cuál es? ¿Servirnos unos a otros cuál es? Debe ser parte de la naturaleza amorosa de todo discípulo de Cristo. Hermano, esta es la mejor forma de celebrar a Cristo en Navidad. Siendo siervo y siguiendo su ejemplo. Una iglesia, este diciembre es una oportunidad para servir. Hay tantas oportunidades para servir. Tenga los ojos abiertos. Amén. No solo comparta las hallacas, hay otras muchas maneras de servir. ¿O sí o no? Padre, ayúdanos, porque en este punto fallamos muchas veces. Tú nos diseñaste para ser siervos. Permítenos despertar a esta cualidad, a esta parte del carácter de un discípulo de Cristo. Ser un siervo. Tú nos diste el ejemplo, y no solo el ejemplo, nos diste el mandato, que debemos servirnos unos a otros. Que tu Espíritu nos dé el poder para servir en forma incondicionada, sin quejarnos, sin murmurar, sin estar viendo si el otro merece o no merece servicio, sino que con un corazón dispuesto y sincero hagamos tu voluntad para la gloria de tu nombre. Padre, haz de Río una iglesia de siervos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.